Saludos amables televidentes, bienvenidos una vez más a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Saludos, Jairo Severino. Buenas tardes, Esteban Delgado, buenas tardes a los amigos televidentes de Dinámica Económica en otra cita con toda nuestra gente. Estoy un poco preocupado hoy. ¿Qué pasó, Delgado? No me digas que estás preocupado porque tú eres un hombre de hecho que siempre estás vestido de optimismo. Veo que ya la tasa de cambio del dólar rebasó la barrera del 45 por 1. Hoy se estaba cotizando en los bancos comerciales a 45,5. ¿A qué se debe eso, tú crees? Yo creo que, no, debe haber varios factores, obviamente, pero quizás uno de ellos es, creo que la autoridad monetaria ha sido muy flexible, aunque esa flexibilidad debe obedecer a algo también. Bueno, está flexibilizando la autoridad monetaria. De todas maneras tenemos un nivel de inflación bastante controlado. Sí. La inflación no ha aumentado, los precios se mantienen bastante estables durante lo que va de este año. Entonces, en este proceso de dinamización de la economía con la facilitación de créditos, la colocación de dinero disponible en la banca, la facilitación de acceso a créditos, es lógico que entonces hay más dinero en la calle y eso provoca también una demanda mayor de dólares en el mercado que hace que se dispare. Pero también está el elemento de que las exportaciones nacionales en lo que va de este año han estado muy deprimidas y seguirán deprimidas. Todavía se mantiene la veda que nos impuso el gobierno de los Estados Unidos a frutas y vegetales que son de exportación hacia esa nación. Entonces, al producirse una caída de las exportaciones, posiblemente, y en eso estoy especulando un poco, la autoridad monetaria tal vez está dejando deslizar un poco la tasa de cambio para que los sectores generadores de divisas se tornen un poco más competitivos. Exactamente, sí. Y de esa forma compensan en parte la pérdida que vienen teniendo por la caída de las exportaciones, de las ventas de productos nacionales en el exterior. De todas maneras, el hecho de que esté por encima de los 45 pesos por uno la tasa del dólar ya es motivo de cierta preocupación y de cierta inquietud, porque no se trata solamente de la inflación per se, sino también del hecho de que cuando la tasa del dólar sube, automáticamente se encarecen los productos. Pero también hay una diferencia con lo que sucedió hace unos años aquí, cuando el dólar se disparó al 50 por 1. Más del 50 por 1. Sí. Tiene que ver quizás con la velocidad y por las razones por las cuales el dólar se dispara en su cotización. Además, cuando la moneda cambia de manera brusca, cuando la velocidad es tan rápida que el mercado prácticamente se sorprende, genera esa incertidumbre mayor en el mercado. Y yo creo que por la forma tal vez un tanto programada que han llevado las autoridades el asunto de la tasa de cambio, es posible que no genere tampoco cierto impacto negativo en la economía, sino que en aquellos sectores que se requiere que se dinamicen, sectores exportadores, y no solo zona franca, inclusive el turismo, por una parte pudiera ser beneficiado, porque obviamente son sectores que trabajan con el mercado externo y obviamente con la moneda de referencia que es Estados Unidos y también obviamente el euro. Así que yo creo que si ciertamente, como dices tú, la barrera, digo, bueno, barrera, no sé por qué se usa la palabra barrera. O sea, cuando pasa de 44 sí. a 45, de 45 sí. a 46, ya uno dice la barrera por el redondeo. Exactamente. Ahora, de todas maneras, Iron, está por encima de lo programado. Si nos fijamos, el gobierno programó o estimó para este año en su presupuesto una tasa de cambio de 46 por 1. Quiere decir que... Por la proyección, tú dices. La proyección. Exactamente. Si el dólar cierra a un promedio por debajo de 46 por 1, entonces ya sería incluso ganancia y sería estabilidad. Cuando digo a un promedio, es que no quiere decir que en diciembre esté por debajo de 46. Pudiera ser por encima de 46, pero cuando tú calculas de enero a diciembre, el promedio, si te da menos de 46, entonces automáticamente está dentro de lo programado por la autoridad monetaria y por las autoridades fiscales, es decir, por el gobierno. Pero eso no es lo que desea la población en su mayoría. La población en su mayoría lo que desea es que el dólar siempre esté controlado, bajo, que no suba demasiado, porque eso siempre se refleja en mayores costos. Pero tú sabes muy bien, perdona, que el sector exportador se ha reunido en varias oportunidades con la autoridad monetaria. Pero también estuvo con el presidente de la República. Eso Ayer se reunió con el presidente de la República. Exactamente. Entonces, fíjate cómo uno comienza a hilar
Sí. a conectar cosas y uno sabe que Entonces, se dan coincide situaciones. con este deslizamiento. Coincide. Porque se le llama así Deslizamiento. Pero que no se lleve mucho del gusto. Sí. Veo que tiene unos papeles ahí. ¿sabes? Unos papeles interesantes. Oye, Delgado, tú sabes que ahora el problema que hay con esta crisis inventada, digo yo, que Haití... Una crisis mediática. Sí, porque Haití ha generado una crisis mediática en grado superlativo, diríamos, y Haití que siempre se ha victimizado. En este caso, Haití es increíble como sus propios hijos le pueden generar una crisis humanitaria. Yo no creo que nadie debe pesar en su casa. O sea, nadie debe pesar en su casa. Sí, o sea, claro. A mí los hijos en mi casa no me pesan. O sea que si hay haitianos que obviamente por estar indocumentados en el país hay que mandarlos a Haití, no creo que le vaya a pesar a Haití. Claro, eso está... no debería pesarle. O no debería pesarle, porque aunque Haití tiene una crisis no solo económica, sino una crisis existencial, diríamos, sistémica, con un sistema político débil, muy débil, y con un presidente que parece que le ha gustado el cargo y quiere, posiblemente uno especulando, quiere extender las cosas. Entonces, mirando los números, algunos números son muchos, pero vamos a decirle 2 o 3. En términos comparativos, las economías dominicana y la haitiana. Por ejemplo, ¿cuántos habitantes tiene Haití? Haití, esto es una cosa increíble. En el caso de Haití Nosotros tenemos 10.5 más o menos millones Haití de es personas. 10.4. 10.4. 10.4. Y nosotros tenemos prácticamente el doble de territorio que ellos tienen. Sí, 48.000 kilómetros tenemos nosotros, 48.442. Haití tiene 27.000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que nosotros tenemos más o menos un 40%, un 45% más de territorio. Por ende, la densidad poblacional en Haití es mayor. Es mayor, claro. Y en el caso de Haití, la situación es más difícil porque en Puerto Príncipe está prácticamente a la mitad de la población. Nosotros tenemos un Producto Interno Bruto que ronda los 63.000 millones de dólares. Las cifras que tú tienes no sé si están en dólares. Sí, aquí la cifra me la dan en euros, pero uno puede hacer la conversión. En el caso nuestro, la diferencia es muy abismal y uno puede entender por qué los haitianos emigran a República Dominicana. No solo se trata del aspecto geográfico, porque estamos muy cerca, sino también porque de este lado se respira un ambiente muy diferente en términos económicos. Sí. El PIB nuestro, en euro obviamente, porque no me dio tiempo a hacer la conversión, está en 48.128 millones de euros. Llévalo a dólar, son 65.000 millones de dólares más o menos. Son 63.000 millones. Exactamente. Millones de ¿Qué pasa? Pero el de Haití está ¿en cuánto? En Haití está 6.500 millones. No, o sea, ¿cuántas veces? Pero sí. 6.500, pues entonces quiere decir que nosotros tenemos un Producto Interno Bruto, es decir, la generación de riqueza de la República Dominicana. 8 veces. Es 8 veces mayor que la de Haití. Exactamente. Entonces, son realidades que cuando tú pones eso sobre la mesa o lo pones en la balanza, te das cuenta que por lógica es mucho. Es mucho la diferencia. Es demasiado. Entonces, aunque tú no quieras, esa situación de Haití nos afecta. Y uno no quisiera pues mandarlo para allá quizás, pero es que nosotros tampoco tenemos la capacidad, porque cuando vemos el gasto en salud, nosotros el gasto en salud en millones está en 1.298 millones de euros, ellos están en 90 millones de euros. O sea, no hay... 10 no, nosotros tenemos un gasto que es 12 veces exactamente, mayor. 12 veces mayor. 12 veces mayor que Haití. Sí. Y esa situación es lo que provoca que cuántas mujeres haitianas pasen a este lado a parir, por ejemplo. Sí. Son muchas. Bueno, se tiene entendido que el 16%, 17% de los partos que se realizan en la República Dominicana en total son de ciudadanos haitianos. Pero tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos vamos a continuar hablando sobre este tema, que es interesante ver la comparación entre Haití y la República Dominicana y por qué los haitianos tienen tanto interés de quedarse aquí. Es que es verdaderamente el país más pobre del hemisferio. Exactamente. Encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com.
Busca Convara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El 12 de enero del año 2010 se produjo en Haití, lamentablemente, un terremoto que prácticamente destruyó la ciudad de Puerto Príncipe, principalmente, que es la capital de Haití. Sí. Y hago referencia a eso porque ya de eso hacen 5 años, más de 5 años. Y en Haití es el país de América que tiene mayor cantidad de organizaciones no gubernamentales llevando ayuda, cooperación y todo eso, porque hay una cojioca grande ahí. Ahí hay una cojioca grande. Pero voy a hablar de la dignidad. Sí. De la dignidad. Mira, lo primero que tiene que hacer un Estado o un país cuando sufre una situación como esa es recomponer su imagen. Exactamente. Como una forma de levantarle el ánimo a su población. Señores, todavía en Haití, las ruinas del Palacio Presidencial están tal cual las dejó ese terremoto el día 12 de enero del año 2010. Y usted dirá, bueno, que hay que darle prioridad a la gente, a la comida, a la alimentación. Mire, lo primero que debió hacer el gobierno fue agarrar y terminar de demoler ese palacio y construir un palacio nuevo igualito, rápido, para levantarle la dignidad, la moral claro, a su población. La Catedral de Haití, que era una joya, una prenda arquitectónica de la antigüedad, está también igualita como la dejó ese terremoto en enero del año 2010. ¿El Congreso? El Palacio del Congreso. Entonces, ese tipo de acciones o de actitudes con C, de parte de los gobernantes, de los dirigentes de Haití, son acciones que lo único que hacen es empeorar la situación de su población, no solo en términos económicos, sino también en términos de moral, o sea, de dignidad. La moral de los haitianos está por el suelo porque cuando pasan por el frente de su símbolo de poder y de símbolo Estado gubernamental, su símbolo de Estado, lo ven destruido. Sí. Que tiene 5 años destruido. Que nadie se ha tomado la molestia ni siquiera de recoger los escombros. Sí, así está esa nación. Pero continuemos con... Y tiene mucha razón, Delgado. Cuando un país está en esa circunstancia, en esa realidad tan cruel, y que obviamente dice, bueno, pero ¿qué será lo que está pagando Haití? Que en medio de una crisis tan grave le llega entonces un terremoto hace 5 años y la situación está peor en el sentido de que no han logrado recomponerse como Estado. Pero te voy a poner un ejemplo, Jairo. Y mira, Estados Unidos, por ejemplo, tumbaron la Torre Gemelas. Sí. Lo primero que hizo el gobierno fue agarrar y comenzar a recoger esos escombros, pero rápido para borrar eso. Todo. Pero no solo eso, Hollywood retiró prácticamente todas las películas donde aparecía la ciudad de Nueva York con la imagen de las dos torres. O sea, dejaron de transmitirla. En Estados Unidos se dejaron de transmitir esas películas. Y tú aquí escasamente ves una película de la época
de la época en que existía la Torre Gemela, donde te presenta la imagen. Se la cortaron. Así o sea, es. esa imagen panorámica donde presentaban la ciudad de Nueva York, que aparecían las dos torres, en la mayoría de filmaciones de antes del 11 de septiembre, se la quitaron, la cortaron, las editaron, para hacer que eso se olvide, que no quede ese recuerdo o ese mal recuerdo en la ciudadanía, en esa población. Y eso debió ser Haití también. Además, por más difícil... Y para eso no se necesita tanto dinero. No, para nada. Porque es un edificio. Exactamente. Un Es un edificio. país, y por más difícil que esté la situación económica del país, debe haber fórmula la que sea para reconstruir la imagen de Estado que debe dar un país para levantar la moral, como tú dices. Y en cuanto a por qué los haitianos emigran de su país, y principalmente al nuestro, Obviamente. Por la cercanía geográfica. por la cercanía geográfica, y porque de este lado se supone que hay una mejor condición de vida, Sí. más oportunidades, y sabemos que el sector construcción, que la agricultura, el turismo, el sector de seguridad en hogares, le dan empleo a los haitianos, generalmente una mano de obra no tan calificada en algunos casos. Está, por ejemplo, el promedio de vida. La esperanza de vida. La esperanza de vida de Haití. ¿De cuántos años? En Haití, dice este informe que tenemos aquí de cifras macro, 63 años es el promedio o la esperanza de vida en Haití. Entonces, ¿En la República Dominicana? cuando tú pasas de este lado, cuando pasas la línea fronteriza, de una vez se te sube a 73. Eso tiene que ver, obviamente, con que hay mejor gasto en salud, mejor formas de comunicación, mejor alimentación, mejor vivienda, sí, mejor condición y de es, vida. es obvio, Sí. es obvio. Por ejemplo, el sector construcción de este lado, en los primeros 3 meses de este año, tú me llegando estadística, en cuanto a financiamiento, los primeros 3 meses fueron casi 22 mil millones de pesos que el sector financiero. Un crecimiento de un 14%. Exactamente. En el primer Entonces, trimestre. en Haití, ¿qué ha sucedido en Haití? Bueno, unas casas que construyó un senador dominicano, justamente. Sí. Proyecto habitacional. Un proyecto habitacional. Pero todavía están las carpas frente al palacio. Todavía Eso están te iba a las decir. carpas. Que No se ha construido nada. ¿Cómo se llama esto? El estadio principal, el estadio nacional, Sí. estaba lleno de carpas dentro y lo sacaron porque hubo un juego de intercambio con Brasil y lo sacaron, pero alrededor está igual. Sí, las carpas, las mismas están ahí. carpas. Entonces, Michel Martelly, presidente de los el presidente, músico, cantante y comediante de Sí, Haití. pero su condición de músico no le quita mérito. Sí, pero... El mérito se lo quita su gestión, Bueno, que ha pues sido entonces, penosa y deprimente. entonces su gestión Sí. dice que él no ha sido un presidente que ha resuelto y que encontró un país. Recuerda que fue la transición de Preval a Martelly, Sí. cuando el problema del terremoto. Entonces, él no ha sido capaz de reconstruirle la moral a su país, a su gente. Pero ven, el gasto en salud como porcentaje del gasto del gobierno. En Haití está en 5%. Aquí está en 13.66 y nosotros nos quejamos, ¿eh? Y estamos haciendo la comparación porcentual con base en un presupuesto que es 8 veces mayor. Exactamente. Sí. Sí. Por ejemplo, el déficit del gobierno como porcentaje del PIB, 7% en Haití. Nosotros estamos en 3. Sí, 3, 3. 2.4, 3. Exactamente. Bueno, ese es el dato de cierre de 14, en la Bueno, proyección sí, para 3, este claro, año. es 2.8. Exactamente, 3, 3, exactamente. Pasado, sí, claro. Por ejemplo, las importaciones, que es un elemento que tú puedes medir para saber cuánto dependes tú de lo que llega por el nivel de producción interna que tú tengas, ¿verdad? Sí, claro. Si tú importas más es porque tú produces menos. Nosotros, en cuanto a importación, y obviamente por el consumo que tenemos una importación de 13 mil millones de euros en este caso. Son alrededor de 17 mil millones de pesos. Exactamente. Ellos tienen 2.600, pero ¿qué pasa? ¿Cuánto exporta Haití? 711 millones. De euros. Nosotros 7.444. Millones de euros. Eso te Que deja, esos 7.700 son más o menos 10 mil millones de dólares. que es el dato que Sí. obviamente tenemos. Entonces, fíjate cómo lo que está sucediendo en términos económicos de este lado es una razón que explica la lógica de la migración haitiana hacia República Dominicana. Eso es muy Sí, cierto. Claro. Claro, uno como país quisiera tener un vecino que tenga menos dificultades económicas y nosotros como dominicanos hemos demostrado
que hemos roto el solidaridómetro, diríamos, ¿verdad? Sí, creo que sí. Porque hemos tendido la mano más allá de lo que humanamente uno quizás pudo, pero la parte de la sensibilidad nos tocó muchísimo y por eso fue que el gobierno se volcó, prácticamente se volcó y abrió las fronteras cuando sucedió el terremoto. Pero tenemos que hacer una pausa breve, venimos con más de dinámica económica. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Esta semana el gobierno del presidente Danilo Medina determinó o dispuso mediante la emisión de un oficio, de un dispositivo de oficio administrativo firmado por el ministro de la presidencia, que es Gustavo Montalvo, una especie de control en el gasto, en los viajes al exterior de los funcionarios del gobierno, así como también del gasto en combustible y de la adquisición de vehículos para que no sean vehículos que excedan los $60.000 la unidad. Esta medida viene a ser una especie de... $60.000 en el caso de los ministros. Cuando es viceministro, $40.000. $40.000. Pero como quiera, un vehículo de $60.000 es un supervehículo. No, claro, un supervehículo, claro. Pero que tiene que ser bajo cilindraje y así sucesivamente. Pero bueno, el asunto es que estas medidas tienen dos aspectos que quisiera tocar rápidamente. Uno de ellos es el hecho de que hay que recordar que el gobierno, cuando llegó el presidente Danilo Medina al poder al principio, en 2012, a finales de 2012, emitió mediante decreto, no mediante oficio, medidas de autoridad que implicaban ese tipo de cosas también, e incluso la venta de vehículos de alto cilindraje y todo eso. Primero, nunca hubo un informe acabado sobre cuál fue el resultado, tanto la efectividad de la aplicación de esa medida de autoridad que dictaminó el gobierno en ese momento y cuál fue el ahorro o cuál fue el resultado que implicó. Segundo, el hecho de que se esté retomando una medida de austeridad en esta ocasión, aunque más flexible que la anterior, indica que parece que en Palacio se han dado cuenta de que ha habido un derroche o está habiendo derroche de parte de funcionarios del gobierno. Y tercero, el aspecto que considero más importante: ¿cuáles son las medidas de sanción que implicará el hecho de que los funcionarios no cumplan con esta disposición?
Porque bueno, una medida de oficio firmada por el ministro de la Presidencia, que no es el que nombra, porque el que nombra es el presidente. Y entonces, ¿y si un funcionario no cumple, qué pasa? Nada. No pasa nada. Es una advertencia Entonces, sí, es un asunto teórica. mediático. Exactamente, mediático, Una posiblemente. medida de austeridad o de control del gasto y del derroche, pero mediática. Además, ¿tú sabes por qué? Además, ¿cuál es el control que va a haber? Ninguno. Aquí los funcionarios viajan en primera clase. Sí, que deberían viajar. Hoy en clase económica. En clase económica. Como viajan funcionarios. Yo he estado fuera del país, incluso en Estados Unidos, invitado por funcionarios del gobierno norteamericano. Y he viajado en avión con funcionarios del gobierno norteamericano, cuando tuve la oportunidad de viajar invitado por el Departamento de Estado. Y oye, Jairo, funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado de los Estados Unidos viajaban con nosotros en clase económica. Sí. Que yo incluso me sorprendí, pero ven acá, le preguntaba a nuestros decanes, ella, mira, pero, ¿y él va a viajar aquí? Sí, que no puede viajar, porque que si viaja en clase ejecutiva, automáticamente lo sancionan y posiblemente hasta lo hagan salir del cargo. Y ciertamente quizás haya algún nivel de funcionario que tenga que viajar en otra clase. Pero no cualquier funcionario. No cualquier funcionario como ocurre aquí. Un viceministro, Entonces, un ministro. ¿cuál es el control? Y no solo cuál es el control que se va a tener sobre el seguimiento a estas medidas, sino también cuál es el nivel de sanción que va a haber para tales fines, que aparentemente no lo va a haber. No. Y todos recordamos cuando el presidente Danilo Medina en épocas de campaña incluso decía que iba a destituir, creo que hasta exageró, hasta por el simple. que iba a destituir a sus funcionarios hasta por el simple rumor. Y que hasta por el simple presidente rumor ha dicho muchas cosas debían de demostrar y debían ser investigados hasta por el simple rumor. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido. Ni siquiera con funcionarios o exfuncionarios que se les ha comprobado, aunque sea de manera indirecta, irregularidades. Entonces, lo que quisiéramos es como que hubiera una actitud un poco más seria en ese sentido, sino que simplemente no digan nada, porque ¿para qué están haciendo una advertencia, emitiendo un oficio administrativo, como dije, firmado por un funcionario que no es el que nombra, y como no es el que nombra, porque aquí todo lo hace el presidente, la figura del presidente de la República, pues entonces de repente no se cumple. Eso es todo. Pero en el 2012 estábamos todos obnubilados, borrachos por el cambio de gobierno y por la esperanza, y quizás uno se descuidó con asuntos del decreto ese. El presidente, mira, oye una cosa, Jairo, el periódico El Dinero, el próximo lunes va a publicar una encuesta de preferencia electoral presidencial específicamente. Exactamente. Tú sabes que hay ya candidatos definidos o predefinidos. Sí. Danilo Medina en el PLD, o no en el PLD, no. Danilo Medina en prácticamente la boleta entera. Entonces también Luis Abinader en el PRM, también está el caso de Guillermo Moreno, que no tiene partido, pero que bueno, es una figura también, y algunos otros candidatos. Entonces, ya ustedes lo saben, el próximo lunes, en el periódico El Dinero, el semanario El Dinero, va a publicar una encuesta. Esperen la encuesta del lunes del periódico El Dinero. Queremos felicitar, ya para despedir el programa de este día, al ministro o al Ministerio de Energía y Minas, que de ahora en adelante las licitaciones para exploración de petróleo no se harán por concesiones, sino licitaciones. O sea, y eso es importante. Porque antes se hacía por concesión. Sí. Entonces, si tú licitas, es porque está interesado en ganar la licitación y obviamente mayor empeño en lograr el objetivo que soñamos quizás, que es que tengamos algún día algún yacimiento comercialmente explotable. Bueno, ¿verdad? Será hasta mañana, Dinámica Económica.